Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema del conflicto árabe-israelí. Los judíos que habían sido expulsados de la tierra, ¿no? En este caso, que habían habitado durante mucho tiempo, ¿no? Fueron expulsados en este caso por los romanos, se repartieron por todo el mundo. Esto se le conoce como la diáspora, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto en el que estos judíos van a buscar nuevamente un lugar donde establecerse. ¿Ya? Al auge del nacionalismo europeo durante el siglo XIX y especialmente la intensificación del antisemitismo, que estaban en contra de los judíos, ¿no? Que querían erradicar a los judíos como sea, a partir de 1880, estimula a los judíos europeos a buscar refugio en su ancestral tierra prometida, que era Palestina. Palestina había sido destinada en este caso para los judíos. Theodor Herzl, autor del Estado judío, fundó la Organización Sionista Mundial para resolver el problema judío en Europa, impulsando la creación de su Estado en Palestina. ¿Ya? Como resultado, la inmigración judía a Palestina se incrementó espectacularmente. Para 1880, los árabes palestinos constituían un 95% de una población total de 450.000 habitantes. No obstante, aquí algunos dirigentes palestinos van a reaccionar con mucha alarma, ¿no? Ante esta inmigración que se estaba dando, porque en principio solamente los palestinos le estaban dando pues no un refugio, pero la cantidad de judíos que van a llegar va a ser tan abrumadora que van a tener pues no inconvenientes en esta situación. Eh, por ejemplo, pues no, la compra de terrenos y las reivindicaciones judías y desde entonces se convirtieron en implacables opositores al sionismo, pese a que los palestinos fueron los que les abrieron las puertas, ¿eh? Pero se dieron con esta sorpresa, pues no, de que llegaron tantos judíos a su territorio. El gobierno de Londres se comprometía a respaldar la creación de un hogar nacional judío en esta parte del Imperio Otomano. A la vez, los británicos también hacían promesas de todo tipo a los líderes árabes para animarles a la rebelión contra el gobierno turco. Se puede afirmar que en gran medida el conflicto árabe-israelí deriva de la errática y demagógica política exterior que tuvo Inglaterra en este caso. La declaración de Balfour. El gobierno británico manifestó sus intenciones el 2 de noviembre de 1917 en forma de carta al ministro de Asuntos Exteriores, Arthur James Balfour, a los dirigentes judíos o dirigentes sionistas en Gran Bretaña para aprobar el establecimiento en Palestina de una patria para el pueblo judío, y esta no, obviamente que no iba a escatimar pues, no, en los esfuerzos para lograr este objetivo. ¿Ya? Lo que se buscaba era, pues no en este caso, reivindicar a los judíos en Palestina. Una vez que termine la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La declaración Balfour se van a incluir en el mandato de Palestina. Obviamente esto va a apoyar pues no a los judíos. Entonces el gobierno de Estados Unidos mostró en adelante ¿no? Que va a tener que regresar pues no en sus manifestaciones, y no va a apoyar a los judíos cuando termine la Segunda Guerra Mundial. Ya no va a apoyar a los judíos, no se va a crear un hogar para ellos, ¿no? Bien, la comunidad judía en estos años se va a empezar a multiplicar 10 veces más, especialmente en la década de los 30, cuando los judíos huyeron de los nazis. Recuérdense pues, ¿no? De Alemania, estaban escapando y llegaron aquí a Palestina, ¿ya? Llegaron aquí a Palestina. Un lugar importante que era Tel Aviv se va a convertir en la comunidad judía más importante de todo el país. Se fundan aquí muchas ciudades y pueblos, ¿no? Denominadas pues kibbutz, y también cooperativas. ¿Qué va a pasar aquí? Los funcionarios ingleses, británicos, eh, van a nombrar, pues no nombrado por el gobierno de Londres, eran los responsables de la defensa y de la seguridad, ¿no? de todos estos judíos. Por eso intentaron mantener cierto equilibrio entre los intereses que tenían los judíos, la población judía, y la población árabe, pues, ¿no? Los palestinos. Pero la oposición a los británicos y a los judíos
por parte de los árabes o los palestinos va a crecer de manera considerable. Pues, ¿no? Imagínate que lleguen a tu casa solamente de visita y que ya no quieran irse, sino que van a traer a toda su familia. ¿Mm? Esto va a generar un gran malestar. El malestar culmina con un levantamiento árabe entre 1936 y 1939 que va a ser finalmente reprimido por el ejército británico en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el Reino Unido deja el tema en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, que acuerda un plan de partición de Palestina. O sea, a partir de este año, Palestina, encima que había dado refugio a los judíos, ¿no? Le van a obligar a que divida su territorio en dos, ¿ya? Que divida su territorio en dos, uno para los judíos y uno para los musulmanes. No aceptado por los árabes, David Ben Gurion proclama la independencia de Israel, estado que contó en un principio con la simpatía de las dos superpotencias al abandonar a los británicos la colonia. El desencadenamiento también de la primera guerra árabe-israelí fue inevitable. Entonces aquí vamos a poder observar pues, ¿no? que se va a dar un gran conflicto por el territorio, ¿ya? Donde los judíos que habían venido como visitantes se van a quedar. Aunque los palestinos superaban en número a los judíos, ya obviamente pues no, los palestinos eran 1.300.000, los judíos eran 600.000. Estos últimos estaban mejor preparados, tenían un gobierno semiautónomo dirigido por David Ben Gurion y su milicia, la Hagana, estaba bien entrenada y tenía experiencia. Los palestinos por su parte nunca se habían enfrentado en una revuelta de esta forma y la mayoría de los dirigentes estaban exiliados. El Mufti de Jerusalén, principal portavoz de los palestinos, se negó a aceptar el plan que tenía la ONU. No querían esto de acá, ¿ya? Que establecía la división de la zona en dos estados, uno árabe y otro judío. Pero en noviembre de 1947, mientras los judíos lo aceptaron, el Estado de Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948, un año después, por lo que 5 ejércitos árabes, ¿no? acompañados de Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania, se van a enfrentar y van a atacar Israel, donde estaban ubicados los judíos, pero fueron derrotados estrepitosamente. Israel aumentó su territorio. Jordania tomó la orilla oeste del río Jordán y Egipto ocupó la franja de Gaza. La guerra produjo el exilio de 780.000 palestinos del territorio, temerosos de posibles represalias, quienes se distribuyeron en los países vecinos, en especial en Jordania. O sea, si se dan cuenta, chicos, los judíos llegaron como visita. Ya, muy bien. Inglaterra los va a apoyar, les va a dar un hogar, se va a encargar, pues, ¿no? del transporte, del comercio, de todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Pues, ¿no? Como los judíos no querían un pequeño territorio nada más, van a venir con toda su gente, ¿ya? Y van a llegar cantidades de inmigrantes judíos a Palestina. ¿Y qué va a pasar aquí? Los palestinos no van a estar contentos con todo esto, no van a estar contentos obviamente, y van a iniciar un conflicto, ¿ya? Pero en este conflicto van a ser apoyados, pues, ¿no? por Egipto, Irak, Líbano, Siria y Transjordania. Pero a pesar de que ha tenido el apoyo, tuvieron el apoyo de estos países, palestinos, perdieron ante los judíos, ¿ya? Y los judíos que tenían su hogar, que era Israel, van a empezar a aumentar en gran medida. Ahora, la crisis del canal del Suez. El nuevo líder egipcio, Gamal Abdel Nasser, adoptó una política nacionalista, cuya primera medida fue nacionalizar el canal de Suez, donde tanto los franceses como los británicos tenían grandes intereses económicos. La respuesta fue la ocupación de Israel, de Inglaterra y Francia en la región, por lo que la URSS, aliada de Egipto, ejerció dura presión y las negociaciones diplomáticas de Estados Unidos hicieron fracasar la acción. Al finalizar todo esto, se va a poder demostrar, pues, ¿no? el poder que tenía Israel, el poder de los judíos que tenían en la región. Y aunque Egipto fue derrotado, sale fortalecido como el líder del mundo árabe. Para 1964, el primer Consejo Nacional Palestino crea la Organización de la Liberación Palestina. Y aquí empieza la guerra de los 6 días, donde Israel va a seguir continuando, o va a continuar con esto de defender sus fronteras, pero fue atacado y se inicia la guerra a los 6 días cuando Egipto